Bueno, vamos a pedir un momentito que la puerta esta, por favor, que esté cerradita. Ahora, sí. Vamos a pedir que si alguien tiene que salir, pues puede salir por los laterales, así no entorpecemos el ruido. Bueno, menudo plantel, ¿eh? ¿Qué me vais a contar? ¿Qué me vais a contar? ¿Vais bien, no? ¿El público? ¿Vais bien? ¿A gustito? Muy bien. Pues bueno, yo tengo la suerte de presentaros hoy, porque esto es una suerte, porque no es. Yo siempre digo que cuando llamas a una puerta y enseguida te abren, pues las cosas son todas muy fáciles. Y yo tengo que decir que los he conocido hoy. Bueno, no, los correos esos de pesadita han funcionado bien, por lo que veo. Pero yo digo, bueno, Vilarreal, que somos tan espirituales, que somos una sociedad que como yo digo, pues hemos nacido con la religión en vena. Voy a pedir que por favor esa puerta, sí, es que se pierde el sonido. Vale. Yo digo que como aquí en Vilarreal somos precisamente somos lugar de peregrinación, lo digo para los que venís de fuera, porque tenemos a San Pascual, bueno, tenemos muchísima tradición. Yo necesitaba que quedara representado aquí en estas jornadas, pensamos, Enrique, estuvimos ahí pensando, ¿quién podría hablarnos de la palabra que tantas veces hemos escuchado, que desde pequeños nos ha acompañado, ¿no? Que era pues la palabra que está en la Biblia. Cómo esa palabra, como palabras divinas pueden estar o cómo las puede plasmar un humano, ¿no? Que ahora os comentarán ellos. Y entonces lo que hice fue llamar a la parroquia, llamé al arciprestal y estaba pues Mosén Javier. Le digo, mira, me pasa esto, una conferencia, yo tampoco sabía si era un foro adecuado, si querrían venir. Yo digo, mira, van a haber científicos, van a haber filósofos, van a haber... Y me dice, bueno, me parece interesantísimo, Gema, enhorabuena por la iniciativa, y es más, tengo a los mejores que van a hablarte de este tema, porque además es que son especialistas. Así que bueno, me puso en contacto con ellos y bueno, yo no sabía que era Juan Carlos tan alto, ¿eh? También os lo digo, esto es una jornada de gente muy alta aquí, ¿eh? No sé si será alguna analogía, si va con peso y medida, como ha dicho Jaime, no lo sé, son muy altos. Pero bueno, me dijo, mira, te voy a presentar a Juan Carlos Vizoso, que él es licenciado en exégesis bíblica por el Pontificio Instituto Bíblico y además es profesor de Sagrada Escritura en el Centro Superior de Estudios Teológicos de Castellón. Me dijo, tiene que ir él, porque este chico tampoco, porque es muy joven, tampoco os creáis, lo mismo que he dicho con Ollane, ya veréis que la ponencia. Juan Carlos, es un placer tenerte aquí, que estés un ratito con nosotros. Pero después me dijo, bueno, pero espérate, porque a lo mejor podrían entre los dos, porque es que tengo también al mejor a Jaime Vilarroch, que él es doctor en filosofía, diplomado en teología, él es profesor, viene de otra universidad, profesor del Departamento de Humanidades del CEU Cardenal Herrera, que es una de las universidades que tenemos en Valencia, es profesor de filosofía del lenguaje, historia de las religiones en el Centro Superior de Estudios Teológicos de Castellón, y claro, juntos, bueno, esto ya va a ser la bomba. De hecho, creo que hay algún alumno por aquí de Jaime que ya me dijo, creo que ha sido profesor mío, qué bien, qué majo. me lo dijisteis, ¿no? Así que yo creo que vamos a empezar, porque vamos a acabar con el tiempo. Ya sé que el cosmos se rompe, pero tenemos que entrar en el tiempo, porque 2:30 es buena hora para acabar. Así que os recibimos con un fuerte aplauso y vamos con esa palabra. Muy bien, los que somos profesores, muchos aquí lo somos, sabemos que esta es la peor hora, ¿no?, para dar una charla, porque 1:30, ¿no?, el estómago ya empieza a hacer sus funciones y desconectamos fácilmente. Por eso también en su momento quizás el proponer esta charla entre dos, esta es tierra también de toros bous al carrer, ¿no?, y hay una suerte del bou al carrer, que es cuando dos salen cogidos de la mano, la suerte de a la limón, y cuando va a venir el toro cada uno va para un lado, ¿no? Pues la idea de esta charla es un poco así, no porque vayamos a decir cosas distintas, pero sí yo lo voy a hacer como un poco desde el interno de la Sagrada Escritura, y Jaime es un poco la historia de la interpretación de la palabra, ¿no? Quería empezar con una cita de Imjanna, que es uno de los
grandes estudiosos de filología hebrea en un mundo que aglutinaba el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Él es del siglo X. Nació en Córdoba, murió en Zaragoza, una persona muy importante. En su momento, filológicamente, hizo unos avances que todavía hoy seguimos utilizando, ¿no?, en el estudio del hebreo. Y él decía, después de haber dedicado un tiempo a descubrir el significado de una palabra siguiendo su etimología, su historia. Es una de las cosas maravillosas que hemos descubierto con la gracia de Dios, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, después de haber buscado día y noche y después de haber gastado para el aceite de las lámparas, el doble de cuantos otros gastan para el vino. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Imyanna ha gastado tanto tiempo en ese aceite para la lámpara, para iluminar su mesa de trabajo? ¿Por qué es tan importante para él, y en teoría para nosotros, conocer esa palabra, el significado de esa palabra, la vinculación que tiene esa palabra para nosotros? Bueno, pues eso es un poco el sentido de esta charla, ¿no? La palabra de Dios, precisamente la Biblia como palabra. Y me atrevería a decir, no lo sé, pero que quizás ese sea el concepto fundamental de la Sagrada Escritura o de la revelación judeocristiana, la palabra. Uno podría decir, pues no, quizás fe, o quizás gracia, o pecado, o no, palabra. No solo porque numéricamente, efectivamente, la palabra sea una de las más importantes, numéricamente, alrededor de 1500 veces aparece palabra, ¿no?, el término en el Antiguo Testamento, sino por todo lo que conlleva, ¿no?, por las dimensiones propias, intrínsecas de la palabra. Palabra de Dios, pero también la palabra humana, y eso es un poco el sentido. Con lo cual, en primer lugar, en la Sagrada Escritura, la palabra como relación, y quizás como la relación más fundamental para el mundo judeocristiano, que es la creación. Primera página de la Biblia, no hay que buscar mucho, primera, después de las notificaciones editoriales, primera página. En el principio, ¿no?, Dios creó. ¿Y cómo crea? La lengua hebrea tiene una palabra para la creación, un verbo concreto, que solo se aplica a Dios, el verbo bará, crear. Pero a la hora de describir la creación no utiliza ese verbo, utiliza y dijo. Y dijo Dios, hágase el cielo. Y dijo Dios, sepárese. Es un poco por nuestra quizás educación cultural, esto más o menos los conocemos, ¿no?, estas páginas de la Biblia. En la revelación judía cristiana, Dios crea con la palabra. Y esto tiene mucho intríngulis, porque por así decirlo, la creación es plasmada por Dios, está impregnada por Dios, impregnada por Dios. En nuestra dinámica común de la palabra, si uno, hoy no, porque está siendo un momento bonito y agradable, pero imaginaos que mañana, después de un día duro, cansado, agobiado, uno llega a casa y dice, vaya día. Ahí se dan tres dimensiones de la palabra humana, normal. Una, la informativa. Estás dando una información. Lo mismo que hace Ana Blanco en el telediario de las 9, ¿no? Estás dando una información. Pero añades algo más. Estás expresando algo. Estás abriendo tu interior. Estoy cansado, estoy agobiado, el día, ¿no?, me ha provocado cierto sufrimiento, cierta desilusión, no lo sé, ¿no? Pero además hay una tercera dimensión de esa palabra humana, que es la llamada. En el fondo estoy queriendo que alguien se preocupe por mí. O sea, que me pregunten por qué el día ha sido así, o por qué estoy así, o qué necesitaría para no estar así. Entonces, aplicando un poco esas dimensiones de la palabra, podríamos decir que la creación, Dios cuando crea con la palabra, en el fondo está haciendo una llamada. La creación es una llamada. Por eso cuando el libro del Génesis describe la creación de Dios, al final de cada día de la creación hay como un estribillo, a mí me gusta llamarlo el estribillo de la creación, que es, y vio Dios que era bueno. 5 veces.
y después de hablar de la creación del hombre y de la mujer se dice, y vio Dios que era muy bueno. Con lo cual hay un estribillo, la bondad de Dios ha quedado como plasmada para la Sagrada Escritura en la creación. Y por eso precisamente se convierte en una llamada. Yo soy capaz de ver la belleza y de descubrir que esa belleza me llama a algo, a indagar, por así decirlo. Ahí está por eso la realidad del ser humano. El ser humano es aquel que es capaz de intuir esa llamada, de escucharla y por lo tanto de responder. Para la revelación judío-cristiana eso es la fe, ¿no? La respuesta a la llamada. Pero viene un poco por ahí. Es filosofía, por así decirlo, también de la religión, pues, partiendo hasta de San Agustín, ¿no? en el de Magistro. Nuestro concepto interior se encarna en nuestras palabras, que por lo tanto empiezan a salir fuera de nosotros, ya no es algo interior, y alguien que está en el exterior, asumiendo esa palabra exterior, es capaz de generar un concepto interior, y ese concepto mío interno acaba estando en el otro. Eso aplicado un poco a la creación, es lo que ha hecho Dios, ¿no? Su interno, el interior de Dios ha quedado plasmado, la bondad de Dios, ¿no? El estribillo de la creación. Se decía de San Juan de la Cruz, contaban sus discípulos que él a veces un poco a modo de enseñanza, cuando iba paseando, iba con un gallato, con un bastón, y a las flores, a las plantas les decía, callad, callad, que ya os oigo, ¿no? Como diciendo, es que la creación me habla. En segundo lugar, la palabra en la Sagrada Escritura también se convierte en engaño. Es decir, hay una realidad en la base de todo lo que somos. De mí, de cualquiera de nosotros, de cualquier realidad, se podrían decir muchas cosas, desde diferentes aspectos. Se podría decir que soy alto o bajo, o que trabajo en esto, o que vivo aquí, o que vivo allá. Pero yo soy el que soy, por así decirlo, ¿no? ¿Y esto cómo es posible? Porque hay alguien que es anterior a mí. Yo soy el que soy, nos decía antes Jaime, ¿no? Es el Éxodo 3, ¿no? Dios que se presenta como yo soy el que soy. Con lo cual, esa palabra precedente sobre mí es un poco lo que sostiene mi existencia. Yo soy porque hay alguien que ha dicho que yo sea. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestro lenguaje humano, la palabra, la comunicación, puede servir como para desvelar esa realidad, para poner luz en lo que una cosa es, en la verdad, o puede servir para taparlo, para pervertirlo. Yo puedo pervertir lo que una cosa es, y eso lo llamamos engaño. Con mi palabra puedo engañar, puedo hacer creer a una persona que una cosa es otra distinta de lo que es. Eso es, por así decirlo, la segunda página de la Biblia. Uno le da la vuelta y uno tiene como experiencia, ahí queda por escrito de la Sagrada Escritura, que el ser humano viene engañado. Es decir, el engaño original que llamamos, ¿no? Lo que en la tradición judeocristiana se llama el pecado original, es la incapacidad para ver esta bondad que estaba inscrita. Por un determinado motivo, por tentación del maligno, por así decirlo, el ser humano acaba considerando que lo que es bueno no es bueno. Que en el fondo Dios no es bueno, que en el fondo la realidad no tiene sentido, que en el fondo yo vivo engañado. Es una afirmación como existencial, ¿no? Que uno luego, pues cada uno podría percibir en su corazón. San Pablo, muchos siglos después, lo deja plasmado con una frase como muy tremenda en la carta a los romanos, que dice, percibo en mí una ley que no entiendo, porque sé el bien que quiero hacer y me descubro haciendo el mal que no quiero. Esto es muy sencillo, ¿no? Y uno piensa en su propia vida, bueno, yo a mi madre la quiero, sí, me gustaría estar con ella y llamarla tal, y luego me pongo con otras cosas y digo, bueno, pues paso de llamar. Dice, no, pues es que yo quería, y como que no. Y esto es como muy radical. ¿Por qué? Porque este engaño produce como una especie de fractura, la fractura de esa palabra interior en el corazón del ser humano. Con lo cual se produce una fractura, expresada en la revelación
judeocristiana, entre el ser humano y Dios. En un momento del libro del Génesis se dice que el ser humano se esconde de Dios porque le da miedo. La primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia, con ocasión de esa fractura, de ese sentirse engañados. Se da una fractura entre el ser humano y el ser humano, y la primera experiencia de fraternidad, por así decirlo, expresada en la Biblia, acaba con el asesinato, con un fratricidio, perdón. Con lo cual, pues la expresión de ese engaño. Y se da una fractura entre el ser humano y el mundo, con lo cual lo que en un principio era lo que es bueno, yo lo percibo como sufrimiento, cansancio, agobio, etc. Es la realidad de ese engaño original, ¿no? Que en el cristianismo al demonio se le da el nombre de mentiroso y padre de la mentira, ¿no? Un poco como esta perversión de la verdad. La tercera dimensión, son solo 5, la tercera dimensión es que la palabra en la Sagrada Escritura es historia, o mejor aún, que la historia, lo que sucede, es una palabra. Lo que yo experimento en mi vida, digamos que visto desde la providencia de Dios, es una palabra para mí. Y esto hasta desde el punto de vista, diríamos, gramatical. La palabra dabar, en el hebreo, la palabra más comúnmente utilizada en la Biblia para decir palabra, significa no solo término, no solo lo que oímos, sino también lo que sucede, el contenido. Nosotros utilizamos término y concepto, o término e idea. En el mundo hebreo, fundamentalmente, el dabar lo es todo. Lo que digo y lo que se cumple. Y eso significa que, tal cual está expresado en la Biblia y en los libros de la Sagrada Escritura, Dios puede utilizar la historia para hablar a ese corazón que estaba engañado, para que de alguna manera perciba la verdad de Dios a pesar de este engaño que lleva en el corazón, para que perciba la verdad de que Dios es bueno. Ese es un poco el sentido de la historia. Tanto es así que, por ejemplo, nosotros si cogiéramos una Biblia cristiana, una Biblia hebrea, pero en nuestra Biblia cristiana nosotros normalmente hacemos la división de los 5 primeros libros y luego unos libros que nosotros les damos el nombre, fundamentalmente en la tradición cristiana, de libros históricos. Y esto ya nos hace pensar históricos, bueno, un periódico viejo, ¿no? y gastado y ya, de cosas del pasado. En la tradición judía, de la que bebe obviamente la tradición cristiana, esos libros son llamados profetas anteriores. O sea, que la historia es profecía. Y uno dice, ¿cómo? ¿Que lo que habla de antes habla de después? No porque hable del futuro, ¿no? Como decías tú esta mañana, me ha gustado mucho. Sino porque los profetas, esa historia habla de tu historia, habla de tu vida. La vida del pueblo de Israel no es la vida de un pueblo viejo, es tu vida. Tu éxodo, tu liberación, tu paso por el desierto, tu salvación. La palabra como historia. La cuarta dimensión es quizás una pues mucho más obvia, que la tenemos en el himno del Evangelio de San Juan. Este puede ser un buen himno también como para este encuentro, porque es un himno a la palabra. Juan 1:1, el Evangelio de San Juan se abre con una poesía, una especie de poesía, no con nuestra idea de poesía, que es una rima consonante o asonante, sino una rima de ideas. Pero dice, en el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios y todo se hizo por ella. Sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todos los que vienen a este mundo. Cuando se llega al versículo 14, es muy bonito en el
en la tradición oriental, cuando se canta en griego este evangelio, con el semitono típico de la tradición oriental, y se llega a este versículo, el versículo 14, que dice: y la palabra se hizo carne, el cantor utiliza una melodía solo para ese versículo. Con una melodía solo, exclusiva, para la palabra se hizo carne. Un poco para decir que ese momento culminante, por así decirlo, de llamada, de revelarme el sentido de las cosas, es cuando esa palabra se hace carne. Es decir, coge nuestra propia carne. En la tradición cristiana, eso es el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo en la tradición cristiana es llamado la palabra. La palabra de Dios hecha carne. La palabra que Dios había previsto desde el inicio, hecha carne, es decir, asumiendo toda y cada una de nuestras realidades. El sufrimiento, la muerte, el trabajo, como Cristo trabajando. ¿Y esto por qué era necesario desde este punto de vista de fe? Por una cosa muy sencilla. Yo antes estaba en un pueblo, allá en la montaña, de párroco, pero bajaba siempre cada día a dar clases por la CV10, que es una casi autopista que baja de la montaña y tiene una gran recta, y en uno de los puentes que atravesaba la autopista había alguien que había dejado el siguiente mensaje con grafiti: Mari, te quiero con todas las células de mi cuerpo. ¿Vale? Un mensaje precioso, estupendo para Mari, ¿eh? No sé biológicamente si sería cierto y sería posible, pero ¿qué es lo que pasa? Que el amor, nuestra capacidad afectiva, tiene una pretensión de totalidad. O sea, queremos amar cuando queremos amar del todo, ¿no? A lo máximo. Con lo cual es necesario que ese amor como que englobase todas las facetas de nuestra existencia. Y eso es un poco lo que nos dice San Juan, cuando dice: la palabra se hace carne. Es decir, Jesucristo asume todas y cada una de las dimensiones del ser humano. Y por último, y enlazo justo con lo que también decía antes Jaime, la palabra en la Sagrada Escritura es también sentido, por un motivo también diríamos hasta gramatical, porque en griego logos, palabra, no significa solo término, significa también razón, es decir, la razón que permite que una cosa pueda ser entendida, no sabida, entendida, comprendida desde el interno, desde su interior. Y cuando San Juan abre su evangelio diciendo: en el principio estaba la palabra, obviamente está pensando en Jesucristo, pero obviamente está pensando en que en él, es el fundamento de la revelación cristiana, en él se puede entender todo lo precedente, es decir, todas las dimensiones precedentes. La dimensión de qué sentido tiene mi existencia, la dimensión de ese engaño interior que muchas veces llevamos, la dimensión de todas esas dimensiones, ¿no? Están como englobadas en ese sentido fundamental. En el principio estaba la razón, o sea, que Jesucristo se autopresenta en ese poema como la razón desde la cual se pueden entender las demás realidades. Acabo, porque así enganchamos directamente con Jaime, con una imagen que le gustaba mucho utilizar a Benedicto XVI, que parte de sus trabajos como profesor, incluso su tesis doctoral, bebía un poco del contenido aquí expuesto, ¿no? Y él utilizaba muchas veces para hablar de la fe, de lo que es la fe cristiana, con el siguiente ejemplo, ¿no? Pongamos el caso de que alguno de nosotros nos plantasen en algún lugar oscuro y desconocido. Podemos pensar en esos momentos de la infancia cuando nuestros padres nos decían: ves a coger algo que está ahí, ¿no? Al fondo del pasillo, ¿no? Todo oscuro, ahí tienes que ir, ¿no? Y aunque supieras el sitio donde estás, o aunque no conocieras el sitio y tuvieses un mapa, o aunque te dieran una linterna, ese lugar desconocido y oscuro, a quien más, quien menos, un poco de miedo nos suscita. Y decía Benedicto XVI, ese miedo
humanamente desaparece, aun cuando el sitio siga siendo oscuro, desconocido, cuando tienes a alguien que te quiere al lado y escuchas su voz. Y esto es, efectivamente, de pequeños lo experimentábamos, ¿no? El padre o la madre nos acompañaban a ese lugar oscuro y seguía siendo oscuro, pero ya no nos daba miedo. Y él esto lo aplicaba como a la fe. Por eso acabo con una frase suya que dice: creer en Jesucristo no es otra cosa que, en la oscuridad del mundo, tocar la mano de Dios y así, en el silencio, escuchar la palabra, ver al que es el amor. Pues ya está, me callo. Vale. Buenas tardes. Ya tardes, y no voy a superar lo de cantar en griego, así que lo siento. Gracias por invitarnos y gracias. Y además me siento muy en casa porque yo estudio filosofía en la UNED, justo en este centro, con un profesor al que recuerdo con mucho cariño, que es Amador Antón, que ya no está entre nosotros. Así que me gustaría dedicarle un poco esta mi brevísima presentación, que no quiero hacer larga. Me viene muy bien que Juan Carlos haya acabado con el tema del sentido, porque es de lo que me gustaría hablar a mí, del sentido, porque la palabra no es solo la palabra, sino que es un sentido, y el sentido, para entenderlo, hay que interpretarlo. Hay una necesidad de interpretar las palabras para que podamos entenderlas. En cierto sentido, comprender e interpretar vienen a ser términos sinónimos, como nos enseñó Gadamer y la filosofía del lenguaje y la hermenéutica del siglo XX, y así me gustaría acabar también. Y entonces lo que quiero mostraros en dos partes breves es, primero, mostraros cómo la Iglesia, el cristianismo, ha tenido necesidad de interpretar la palabra bíblica, porque no está todo claro, no está todo dicho, y hay que hacer una labor hermenéutica para rendir el sentido. Eso por un lado, y por otro lado, algunos aspectos que no podemos dejar de lado en nuestra labor interpretativa. Así que, en primer lugar, este cuadro que tenéis a vuestra izquierda es Jesús con un par de discípulos que se van camino de... ¿Qué pasaje puede ser este? De Emaús. El pasaje de Emaús. Cuando Jesús ha muerto y ha resucitado, y algunos están diciendo que ya no está en la tumba, pues hay unos cuantos discípulos que se van tristes de Jerusalén. Se van tristes de Jerusalén porque se supone que aquello ha acabado para ellos. Y se acerca un peregrino desconocido para ellos, que es Jesús, que no se deja ver, y entonces les pregunta por qué estáis tan tristes, y entonces le dicen: es que mira lo que ha pasado, que no te has enterado que en Jerusalén han matado a Jesús. Y entonces Jesús, sin darse a conocer aún, dice: ¿pero no sabíais que eso tenía que pasar? ¿No os habíais dado cuenta que esto estaba ya en la Biblia dicho de alguna manera? Y dice el Evangelio que, empezando con los profetas y siguiendo con todo el Antiguo Testamento, Jesús les explicó el sentido de las Escrituras, y lo entendieron, y lo conocieron al partir el pan, como dice el texto evangélico, cuando hizo con ellos una especie de Eucaristía, una comunión, pues entonces ahí sí que lo entendieron. Es decir, que el propio Jesús, en el propio Evangelio, ya aparece la necesidad de interpretar la Sagrada Escritura. El sentido no está claro, y necesitamos un maestro o alguien que sepa que nos lo interprete. De hecho, este pasaje está muy bien porque, en el fondo, para un cristiano, ¿cuál es el maestro que interpreta la Sagrada Escritura? Cristo, Jesucristo. Es Cristo mismo el que interpreta el sentido de todos los pasajes oscuros, todas aquellas historias de violencia que aparecen en la Sagrada Escritura. ¿Bajo qué luz las leemos? Bajo la luz de Cristo, bajo la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No solamente en Cristo. El siguiente cuadro, el que tenéis a vuestra derecha, es un pasaje de los Hechos de los Apóstoles, donde se cuenta que el apóstol Felipe iba andando y de repente escuchó que había una litera, pasaba un carro, una litera, y oía que alguien estaba leyendo el profeta Isaías dentro de esa litera. Y dice el texto que era un eunuco etíope, servidor de la reina Candace, y estaba leyendo el pasaje de Isaías donde dice, pues lo llevaron como cordero al matadero, y Felipe le pregunta a este servidor de la reina, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y dice el servidor: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y entonces Felipe se ofrece para explicarle el sentido de la Escritura. Le explica, le interpreta, hace una labor hermenéutica del sentido de la Escritura,
y entonces el servidor de la reina dice, pues mira, aquí hay agua, quiero bautizarme, y se bautiza, y es la imagen que tenemos aquí. No solo en Jesús, no solo en la Iglesia apostólica, desde el principio la Iglesia, los teólogos empiezan a interpretar la Sagrada Escritura, y hay diversas escuelas. Entonces os presento las dos más conocidas, la escuela literalista de Antioquía y la escuela un poco más alegorista de Alejandría. Y siempre voy a poner a Cristo en medio, Cristo, el de la imagen del cuadro que hemos visto anteriormente, porque va a ser un poco el hilo conductor de estas imágenes. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, de la escuela antioquena, que tendía a leer la Biblia en un sentido más literal. Todo lo que está escrito porque literalmente es así, pero ya desde los primeros siglos del cristianismo tenemos escuelas más alegóricas, como la de Orígenes, en Alejandría, que interpretaba la Biblia como símbolos. Y la lectura que hace de la Biblia es simbólica. En la Edad Media, pues os pongo, por ejemplo, Hidelgarda von Bingen, de Bingen, que últimamente es una figura femenina que se está recuperando mucho su labor y su trabajo, hace una interpretación de la Biblia también muy alegórica, muy simbólica. Y a lo largo de toda la Edad Media aparece este dístico que es una especie de norma de la interpretación bíblica. Y dice lo siguiente, litera gestas docet, la letra de la Biblia nos enseña lo que pasó. Este es el primer punto, no podemos saltarnos la literalidad del texto porque si no cada quien estaría diciendo lo que le apetece y algún canon debemos tener, algún elemento, alguna base. Entonces empezamos por lo que dice la Biblia literalmente, pero todo lo otro, los tres sentidos siguientes son sentidos no literales. La letra enseña la gesta para que creas en la alegoría. Todo pasaje bíblico en el fondo esconde una alegoría que debe ser interpretado. Moralis quid hagas, para que tengas una norma moral, para que sepas cómo conducirte en la vida, que esto es la moral, el arte de cómo conducirse en la vida, y por último, para que tiendas a la anagogía, es decir, para que tiendas a la contemplación de los misterios. Y en este sentido, la charla que me ha precedido, la de Jaime, también creo que era muy a propósito. Y después de la Edad Media, viene la Reforma Protestante. La Reforma Protestante sabéis que es un intento de romper en cierto sentido con la tradición interpretativa y a partir de este momento cada uno se convierte en intérprete de la palabra. Claro, en realidad, digamos que el intento de los reformadores cuando leen sus textos era no hacer interpretación y leer directamente la palabra y ir directamente a la palabra. La centralidad de la Sagrada Escritura en la Reforma Protestante es absoluta y el intento de quitar toda mediación como podía ser la mediación interpretativa que procedía de la Iglesia. Claro, lo que pasa es que la Reforma Protestante, la ruptura protestante no supone una ausencia de interpretación, supone un nuevo inicio, un nuevo comienzo de una nueva cadena de interpretaciones que parte de Lutero hasta los teólogos a día de hoy. Entonces esto sería un poco la historia, o la evidencia para mí de cómo la Iglesia ha estado interpretando continuamente lo que Dios ha dicho a través de la Escritura. En el fondo solamente ha dicho una cosa, que es a su Hijo, a Cristo, pero esto hay que interpretarlo y hay que entenderlo. Entonces, ¿qué elementos, qué parámetros hermenéuticos tenemos a día de hoy? ¿Qué parámetros con los que trabaja la teología? Pues en el fondo no son muy distintos de aquellos con los que trabaja la filosofía. Y entonces os voy a presentar 3 o 4 y pondré a un filósofo del cual bebe un teólogo. Entonces, por ejemplo, el de la izquierda es Freud, que conocemos todos. Él interpretaba, no la Biblia, bueno, en el fondo sí que tiene interpretaciones de la Biblia un poco interesantes. Interpreta la vida humana, interpreta los símbolos, y toda la labor del psicoanálisis a veces ha sido leído en clave precisamente hermenéutica. Psicoanálisis es una hermenéutica de la vida que intenta desentrañar los acontecimientos que te han sucedido y arrojar luz sobre ellos. Bueno, esta sería la teoría filosófica. De la parte teológica tenemos a Paul Ricoeur. Paul Ricoeur recoge la idea de Freud de que en el fondo se trata de interpretar. Tenemos ante nosotros un símbolo, sea la vida, sea la escritura para Paul Ricoeur, y necesitamos interpretarla. No sé quién de los ponentes que me ha precedido, me parece que era Enrique, que hablaba del símbolo. El símbolo siempre da más de sí, el símbolo, bueno, pues esta
idea de que los signos son mucho más que signos, son símbolos, los símbolos siempre tienen un exceso de significado, que es lo que nos lleva al mundo de lo sagrado, está muy trabajada y muy explotada por parte de Paul Ricoeur, que es un filósofo muy interesante. ¿Cómo leemos la Escritura? Como un símbolo, por lo tanto, que hay que descifrar. ¿Cómo leemos la Sagrada Escritura? Pues la leemos en el marco de una tradición y de unos prejuicios. Y hay que romper una lanza a favor de los prejuicios, porque, como decía Gadamer, aunque es verdad que hay que criticarlos, pero Gadamer nos enseñó todo el valor del prejuicio. El prejuicio es la condición de posibilidad de la comprensión. Sin prejuicios nos quedamos sin saber nada. Después es bueno saber que es un prejuicio para poder ir más allá, o no, depende. Según, a lo mejor es aquello que me permite la comprensión y ya lo he comprendido. Por lo tanto, toda la labor de la hermenéutica de Gadamer, la importancia de la tradición, la importancia de la comunidad interpretativa fuera de la cual no puedo entender aquello que se me presenta como para mi entendimiento, pues es todo lo que nos propone Gadamer, que en el fondo es también resumido, asumido por algunos teólogos, por la hermenéutica contemporánea, con Evelyn o Fuchs. De hecho, incluso el propio Vaticano II, en un texto muy conocido sobre la interpretación bíblica, dice que la escritura debe ser leída con el mismo espíritu con el que fue escrita. Es decir, la misma comunidad que escribió la Biblia, de la cual salió la Biblia, es la mejor intérprete de alguna manera, porque es la que domina las claves, o la que tiene las claves que posibilitan la comprensión de este texto, aunque luego podamos ir más allá. Pero si nos quedáramos con este momento de la tradición, entonces pues no podríamos ir más allá, y hace falta también un momento de futuro y un momento crítico. Y entonces os presento a mano derecha Ernst Bloch, pero habría otros autores, filósofos importantísimos que nos han mostrado la importancia del futuro, el valor de la utopía, el valor crítico, que permite ver las deficiencias de mi propia comunidad interpretativa, y por lo tanto los teólogos que beben de esta tradición filosófica, como podría ser Pannenberg. Es decir, la interpretación no puede ser solamente una interpretación anclada en el pasado y en la tradición, sino que tiene que ser una interpretación que me abre al futuro. Por lo tanto, la verdad, de alguna manera, dirían estos autores con Hegel a la cabeza, la verdad está en el futuro, no tanto en el pasado. Y por último, el último par que os quiero presentar pues es Heidegger, autor también de sobra conocido, que ha tenido un impacto profundísimo en la teología del siglo XX. Quizá el autor que más ha bebido de la interpretación existencial de la vida, que es lo que hace Heidegger en Ser y Tiempo, hacer una analítica del existente que es el ser humano, en términos de cuidado, en términos de ser en el mundo. Bueno, pues toda esta analítica existencial que hace Heidegger la recoge un teólogo protestante pues fantástico, porque es una de las piedras teológicas del siglo XX, que es Karl Barth. Y entonces para Barth la Sagrada Escritura no importa tanto por lo que dice respecto del pasado, ni siquiera importa tanto por lo que dice respecto del futuro, sino que importa por lo que te dice a ti, aquí y ahora. El acercamiento de Barth, en el fondo fundándose en la analítica existenciaria de Heidegger respecto de la Sagrada Escritura, es aquella de lo importante de la Escritura, es lo que te dice a ti, aquí y ahora, lo que te está queriendo decir Dios a través de un texto. Y por eso volvemos a la diapositiva inicial. La palabra única que se dice a lo largo de toda la Biblia es Cristo, que es el amor de Dios manifestado en su cruz y en su resurrección. San Juan de la Cruz, ya que se le ha citado antes, poeta místico fantástico, dice: si después de haber Dios hablado en Cristo, si tomamos en serio esta historia, Dios ha hablado, ha pronunciado su palabra y esta es Cristo, si después de haber dicho Dios esta palabra aún le pidiéramos más, aún le dijéramos cuéntanos más, pues Dios tendría que decirnos algo así como: ¿qué quieres que te diga si ya te lo he dicho todo en mi Hijo, si ya te lo he dado todo? Y sin embargo, habiéndonos dicho todo en su Hijo, no siempre todo está claro y siempre queda un rescoldo de misterio, y la teología cristiana es la primera, con San Agustín, que dice aquello de: si lo entiendes, pues ya no es Dios, porque un Dios que has comprendido y lo has encerrado dentro de tus conceptos, ese ya no puede ser Dios. Y por eso San Juan de la Cruz, otra vez, dentro de su cántico espiritual, acaba con aquellos magníficos versos que dicen lo siguiente: y todos cuantos vagan
de ti me van 1000 gracias refiriendo, y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Y explico. O sea, todos cuantos vagan son las criaturas que van por el mundo, que van preguntando por Dios. Y todos cuantos vagan, de ti me van 1000 gracias refiriendo, las flores, por ejemplo, o el mundo que me va hablando de Dios. Y todas más me llagan, verso que no he dicho, perdón, y todas más me llagan, porque el mensaje de parte de Dios nos deja en el fondo con ganas de más, y todas más me llagan. Y déjame muriendo, en este verso final, fijaos, la genialidad de San Juan de la Cruz, que está hablando de un balbuceo, y todas más me llagan, y déjame muriendo, no sé qué, que quedan balbuciendo. Este balbuceo está metido dentro del verso. Por si no os habíais dado cuenta, voy a repetirlo y con esto acabaré. Y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Bueno, pues